Hola, bienvenido o bienvenida a tu canal. El día de hoy les traigo el video de la tercera clase de este curso gratis de uñas acrílicas de poligel, gel de construcción, soft gel y semipermanente. El día de hoy les voy a enseñar la anatomía del pincel y las posiciones para trabajar con él. Asimismo les voy a enseñar la técnica de boleado o cómo tomar las perlas de acrílico. Voy a empezar con el pincel. Tengo acá este pincel que les mostré en el video anterior de la marca Andromeda Nails. Ahí ya les hablé un poquito de cómo curar nuestro pincel antes de usarlo y cómo diferenciar un pincel Kolinsky de uno que es sintético. Y bien, en cuanto a la anatomía o las partes de nuestro pincel, voy a empezar por esta parte que es como un cuernito de unicornio de mi pincel, que es el mango. Esta parte se llama mango del pincel, ¿sí? Toda esta parte es el mango de nuestro pincel, que es de donde lo sostenemos. La parte metálica que sostiene los pelitos del pincel se llama férula. Y esta parte es la que les digo que sostiene los pelitos de nuestro pincel. Ahora, el pelito del pincel se le conoce como cuerpo del pincel. El pincel, en este caso, es importante también dividirlo en dos partes, ¿sí? De la mitad a la punta y de la mitad a la férula. De la mitad a la punta es para tomar nuestras perlas, dar forma o moldear el acrílico, y de la mitad del pincel a la férula es para hacer presión y arrastrar el producto, o sea, nuestro acrílico. Entonces, esas son las partes de nuestro pincel. Yo creo que les voy a hacer un dibujito para que quede un poquito más claro, y voy a ir escribiendo en mi libretita para que ustedes, si tienen la posibilidad, saquen captura de pantalla o igual vayan haciendo sus anotaciones. Voy a dibujar un pincel acá. No me va a salir pues que digamos perfecto, pero el intento se hace. Espero que se alcance a ver. Entonces, esta parte se llama mango. La parte metálica es la férula del pincel, y este es el cuerpo del pincel. Donde están los pelitos es el cuerpo del pincel. Ahora, el cuerpo lo dividimos en dos partes. De la punta a la mitad del pincel es para tomar las perlas, sí, para tomar las perlas, y para moldear, sellar cutícula y dar forma. De la mitad del pincel a la férula, esta parte se ocupa para arrastrar o barrer el acrílico y para hacer presión, para presionar el acrílico. Y bien, les voy a mostrar las posiciones de nuestro pincel. A 0 grados, que es esta posición, es para barrer. En esta posición barremos y hacemos presión nuestro acrílico. A 45 grados es para tomar perlas medianas, perlas grandes y sellar cutícula y moldear. A 90 grados tomamos perlas pequeñas y limpiamos excesos. Igual les voy a hacer las anotaciones para que saquen las capturas. Voy a dibujar aquí los pinceles. Espero que me salgan. El primero siento que sí me salió, pero ya los demás como que no me salieron tan bien. Es más férula y más mango que pincel.
que cuerpo del pincel. Primero que dibujo es a 0 grados, el siguiente a 45 grados. Ahora sí, disculpen mis dibujos, no soy buena dibujando, pero pues es para que se entienda mejor, ya que esta clase es muy importante para más que nada trabajar el acrílico y para el cuidado de nuestro pincel y ahorro de material, sobre todo del monómero. Y este es a 90 grados. Y bien, a 0 grados les decía, presionamos y barremos acrílico. A 45 grados tomamos perlas medianas y perlas grandes, y en esta posición también sellamos cutícula. Ahora a 90 grados es para tomar perlas pequeñas y eliminar residuos o excesos de producto. Me faltó escribirle acá que también de la punta a la mitad del cuerpo del pincel es para dar forma y definir. Y no puse el título, que es anatomía del pincel y posiciones. Y bien, ahora vamos con la técnica de boleado o tomado de perlas. Sí, la técnica de boleado y cómo tomar las perlas prácticamente es lo mismo. Esta parte es muy importante, pero va a depender de nuestro pincel. Si es de pelo abundante, de un número 6, 8, 10, hasta 12, 14 o 16 o 20, que hay pinceles de 20. Este, por ejemplo, es un pincel número 8. Sin embargo, pareciera que es número 6, pero absorbe muy bien monómero. Entonces, para tomar las perlas es importante eliminar exceso de monómero, ya que si dejamos ese exceso nos pueden salir perlas muy aguadas y eso puede echar a perder también nuestro pincel. Cuestión de perlas grandes, vamos a hacer dos tiempos o dos pasos. El primer tiempo se va a eliminar producto o monómero de la férula a la punta, y el segundo tiempo va a ser de la mitad del cuerpo del pincel a la punta para tomar nuestras perlas grandes. Sin embargo, como les digo, esto puede cambiar. Podemos quitar el segundo tiempo para las perlas grandes en pinceles con menos cerdas. Ahora, para las perlas medianas, el primer tiempo o el primer paso, eliminamos monómero, exceso de monómero de la férula a la punta del pincel, y el segundo tiempo eliminamos de la mitad del cuerpo del pincel a la punta, y en un tercer tiempo se vuelve a eliminar de la mitad del cuerpo del pincel a la punta. Esto puede cambiar, pueden quitar un tiempo eliminando de la mitad del cuerpo del pincel a la punta.
Entonces les vuelvo a repetir, les muestro acá sin monómero. Para perlas grandes elimino de acá del final de la férula a la punta, de la mitad del cuerpo a la punta una vez, ¿sí? Y aquí me faltó se me cortó el video y no me di cuenta, pero para las perlas pequeñas se elimina de la férula a la punta, de la mitad del cuerpo del pincel, 1, 2, 3 veces, ¿sí? Entonces ahorita les voy a mostrar ya bien. En cuestión del acrílico, para perlas grandes se toman 3 tiempos de acrílico. Para perlas medianas se toman 2 tiempos, recuerden son a 45 grados. Y para perlas pequeñas un tiempo a 90 grados, ¿sí? Entonces ahora sí vamos a ir a la práctica. Igual tomen captura para que lo estudien y les quede más claro y sea más fácil de recordar. Voy a tomar mi monómero, lo voy a vaciar aquí en mi godete. Voy a vaciar poquito para no desperdiciar. Me apoyo con el pincel, con la férula del pincel, para vaciar el monómero y no se me derrame. Les voy a dejar aquí en la descripción del video esta plantilla. Igual pueden buscarlas, como les digo, en Google, plantillas para técnica de boleado. Pero es importante que tenga también los tipos de punta. Voy a vaciar yo aquí mi acrílico, es de la marca Studio Nails. Lo voy a vaciar en la tapita porque como ya es poquito, si lo tomo desde el frasquito no voy a poder hacer los ángulos, ya que no me va a permitir poner mi pincel en los ángulos que les mencioné. Entonces, para perlas grandes, primer tiempo tomamos nuestro monómero y eliminamos exceso de la férula a la punta, y tiempo 2 de la mitad del cuerpo del pincel a la punta. Sumerjo mi pincel, elimino de férula a punta, de la mitad del cuerpo del pincel a la punta, y tomo 1, 2 y 3 tiempos de mi acrílico. Espero a que polimerice. ¿Cómo nos damos cuenta que polimeriza? Porque se pone totalmente brillosa la perla. Y coloco donde están mis perlas grandes o los circulitos más grandes, y aquí moldeo para dar un poquito forma. Es importante que con su servitoalla vayan limpiando residuos que nos quedan del acrílico para que así no se nos ensucie rápido. Ahora vamos con las perlas medianas. Elimino de la férula a la punta una vez y 1, 2 veces de la mitad del cuerpo del pincel a la punta, y tomo 1, 2 tiempos de acrílico, de mi polvo acrílico, y espero a que polimerice. Recuerden que polimeriza cuando se ve brillosita la perla. Y posiciono mi perla en los circulitos medianos. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos haciendo bien la técnica de boleado? Porque no se nos expanden las perlas. Si la perla se abre, quiere decir que estamos tomando demasiado producto y necesitamos agregar otro tiempo de eliminar el producto de la mitad del cuerpo del pincel a la punta. Para perlas pequeñas elimino de nuevo de la férula a la punta y 1, 2, 3 veces de la mitad del cuerpo del pincel
a la punta y tomo a 90 grados un tiempo de mi polvo acrílico. Espero que polimerice y posiciono mi perla. Les voy a mostrar con un acrílico nude para que sea un poquito mejor. Elimino de la férula la punta una vez y una vez de la mitad del cuerpo del pincel a la punta y tomo 3 tiempos de acrílico. Sí, recuerden que esta es para perlas grandes. Espero que polimerice y coloco mi perla. Ahora para perla mediana elimino de la férula a la punta un tiempo y 2 tiempos de la mitad del cuerpo del pincel a la punta y tomo 2 tiempos de mi acrílico. Posiciono la perla, moldeo y limpio mi pincel. Ahora para perla pequeña de nuevo elimino de la férula a la punta 1, 2, 3 de la mitad del cuerpo del pincel a la punta y tomo mi perla a 90 grados en un tiempo. Yo no voy a llenar la plantilla porque sería larguísimo el video, pero es importante que ustedes practiquen, llenen 2-3 veces la plantilla hasta que sientan que dominen bien esta técnica. Bien, ahora vamos con las puntas. Yo solo voy a hacer 2 de la punta cuadrada, pero es importante que ustedes en casita practiquen mucho hasta que lo dominen. Para crear la extensión de mi punta voy a tomar primero una perla grande, ya saben, limpio de la férula a la punta y una vez de la mitad del cuerpo del pincel a la punta y tomo 1, 2, 3 tiempos de acrílico. Sacudo exceso y coloco en la punta para construir la extensión. Voy posicionando y dándole forma a mi acrílico y voy arrastrando y presionando con la mitad del cuerpo a la férula. Recuerden que para presionar es a 0 grados, para sellar cutícula a 45 grados. Limpio mi pincel, tomo una perla mediana, limpio de la férula a la punta una vez y 2 tiempos de la mitad del cuerpo del pincel a la punta y 1, 2 tiempos en mi acrílico. Esta perla la coloco en la mitad de mi uña natural, sobre la mitad de mi uña natural. Limpio mi pincel, tomo producto, elimino exceso y empiezo a dar forma presionando suavemente y barro, recuerden, con la parte de la mitad del cuerpo del pincel a la férula. Es importante que sigan bien los pasos para que así no se les eche a perder su pincel, ya que si presionamos por ejemplo con la punta, ahí es cuando se nos abre nuestro pincel y se mete el producto, el acrílico, y no queremos eso.
Ahora una perla pequeña, recuerden, eliminamos una vez de férula punta. Y 1, 2, 3 de la mitad del cuerpo del pincel a la punta. Tomamos nuestro acrílico a 90 grados en un tiempo. Y ese lo posicionamos en cutícula a 45 grados, recuerden. Y a 0 grados hago presión y barro. Recuerden, a 90 grados eliminamos excesos que nos vayan quedando. Ahora voy con la siguiente. Recuerden, tomo mi monómero, elimino exceso para una perla grande de férula punta y una vez de la mitad del cuerpo del pincel a la punta, y tomo 3 tiempos de polvo acrílico. Coloco mi perla y del lado de donde no limpié la servitoalla moldeo. Limpio mi pincel, tomo mi perla mediana, limpio de férula punta y 2 veces de la mitad del cuerpo del pincel a la punta. Tomo 2 tiempos de acrílico. Posiciono mi perla sobre la uña natural, defino y moldeo y después arrastro con la mitad del cuerpo del pincel a la férula. Me preguntaban qué tal sale este pincel en el video anterior. La verdad es bueno, pero es importante que practiquen esto, la técnica de boleado, para así poderlo trabajar bien. Tomo mi perla pequeña, elimino producto de la férula a la punta y en 3 tiempos elimino de la mitad del cuerpo del pincel a la punta y tomo a 90 grados un tiempo de acrílico. Coloco cerca de cutícula y a 45 grados voy definiendo y a 90 grados arrastro. Es muy importante que hagan esto antes de irse ya a poner uñas, porque si no practican esto, créanme que les va a costar mucho más a la hora de ya quererse poner ustedes sus uñitas. Entonces es primero muy importante que hagan esto. Les voy a dejar el link de la plantilla para que la descarguen y la impriman, y les recomiendo que le pongan un cubrehojas para que así lo puedan reutilizar, ya que esta plantilla les va a servir para practicar esto con cada uno de sus pinceles que se vayan comprando, ¿sí? Porque yo les recomiendo que practiquen esto siempre con un pincel nuevo, ¿sí? Porque va a ir cambiando la técnica de ir eliminando el monómero dependiendo del número de nuestro pincel y también del largo de nuestra uña artificial. Si nuestras uñas son muy largas, vamos a necesitar perlas más grandes, y si el número del pincel es más pequeño, un número 6, vamos a eliminar menos exceso de monómero. Y bueno, esto es todo por la clase de hoy. Denle like, suscríbanse, compartan, comenten. Nos vemos en la siguiente clase. Bye.